Queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Que las ricas bendiciones de Dios les acompañen en este día muy especial para nosotros y también un día muy especial para el mundo. Es una gran bendición poder compartir los principios de la palabra de Dios y más que todo poder nosotros guiar a todos nuestros hermanos en el estudio de la palabra de Dios. Hoy estamos estudiando el libro del profeta Daniel. Y estamos aquí estudiando, específicamente hoy tendremos el programa, una historia marcada por la intervención de Dios. ¿En qué consiste todo eso? Va a ser realmente un gran desafío para nosotros, también un gran desafío para usted. Le encarecemos que usted tome también su Biblia y que se ponga a estudiar con nosotros, porque de eso se trata nuestro programa de hoy, que juntos estudiemos el bendito consejo de Dios. Vamos a ponernos en las manos de Dios para estudiar su palabra, así que acompáñenos por favor. Padre Santo, Dios nuestro, venimos Señor delante de su presencia. Cuánta gratitud hay en nuestros corazones. Tú nos has guiado hasta aquí, nos has librado de peligros y vemos Señor que tú estás en control de todo. Gracias por darnos esa confianza y gracias por el privilegio de llamarnos tus hijos. Nos encomendamos a ti, encomendamos nuestras vidas, como también encomendamos este programa que rogamos que sea de gran bendición. Lo encarecemos todo en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, para comenzar nuestro diálogo profético, quiero presentar a nuestros invitados, a nuestro panel, para que nos ayuden en este caminar verso por verso que estamos estudiando, y vamos en el capítulo 2 del libro de Daniel y vamos hoy a meditar desde el capítulo 31 al 35. Vamos, 4 versos bíblicos que nos van a apoyar todo nuestro estudio. Quiero presentar a nuestro hermano Sebastián García, que para nosotros ha sido una gran bendición en el estudio que hemos tenido ya por más de 2 años prácticamente estudiando la palabra de Dios. Hermano Sebastián, qué bendición tenerle con nosotros. Gracias, Pastor Ben. Es un privilegio agradecer a Dios la vida a cada instante, pues nadie conoce el futuro, solo a Dios concierne el acreditárnosla. Bienvenidos hermanos, sean cada uno de ustedes bendecidos por el Señor también, y nuestro mayor deseo es que en este estudio les vaya bien a ustedes también. Bienvenidos. Amén. Y que haya una comprensión bien clara, ¿verdad?, del estudio de su palabra. Sí. Gracias, hermano Sebastián. También tenemos al pastor Contreras. Pastor, como siempre es una gran bendición que usted comparta los principios de la palabra de Dios con nosotros. Ha sido realmente un verdadero maestro. Y no solo eso, también la bendición que nuestros hermanos han recibido la palabra de Dios. Y siempre, como semana tras semana, siempre hay hermanos que se pronuncian, ¿verdad? Y ayer justamente me habla un hermano, justamente él es un estudioso de las raíces hebreas, y me dice, en este tiempo es muy difícil que muchos hablen acerca de el reino de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Muy pocos, porque piensan que el reino de la gracia simplemente es hablar solo del amor de Dios. Y él me dice, hay muchas cosas que que son tan relevantes como, por ejemplo, él me habló del Shabbat, me dice del Shabbat, y cómo prácticamente yo soy un estudioso, me dice, de todo lo que son las profecías bíblicas, y también yo he aprendido mucho, y me gustaría, me dice, también hablar con el pastor, y me dijo que le pidiera permiso para poder darle el teléfono y hablar, y hay muchas cosas que me dice que son interesantes de lo que está él compartiendo. Así que, pastor, es una gran bendición también que nuestros hermanos se gocen con los estudios. Queridos amigos y hermanos que están en la distancia, queremos darles un saludo desde acá a todos los que estén sintonizándonos. Recibimos saludos desde Argentina, mi país, así que llega a todas partes. Y decirles que efectivamente mi teléfono, mi WhatsApp está abierto, libremente abierto para charlar, discutir, intercambiar ideas, impresiones de los estudios bíblicos. Quiera el Señor seguir prosperando este ministerio, la predicación, con esta serie que se inició de Descubriendo al Mesías de las Profecías, que se pasa aquí en las noches. Ya van muchos temas que se van propalando y con ello desafiar al estudio bíblico aquí
quiera, en el buen sentido, de Biblia en mano, mirar qué pasó allí en la historia del primer siglo, especialmente con los hechos de Jesús, interpretarlos adecuadamente, ya quizás quitarnos prejuicios que se han formado, y especialmente desde los padres de la iglesia. Es increíble, hay documentación al respecto que muestra que estos antiguos padres malinterpretaron absolutamente los textos por prejuicios antisemitas en aquellos tiempos, y hoy no nos interesa el semitismo, el defender el moderno Israel en absoluto, sino lo que dice la palabra de Dios, y ver que hay un plan de Dios para nuestros días finales, y cuán bueno es que todos nos aboquemos al estudio de la palabra. Así que de mi parte, muy bienvenidos, complacidos de escuchar testimonios, y esto es un desafío para producir mucho más material sensato, juicioso, bíblico, como aquí la producción todos queremos que así sea. Amén, gracias pastor, una gran bendición. Y también con nosotros está el hermano Willy. También el hermano Willy ya tiene sus controversias por la televisión. Así que hermano Willy, realmente hay muchos que quieren estudiar más, ¿no? No dicen ellos, están mal, están errados. No, nos gustaría estudiar un poquito más, y por eso la invitación a la Escuela de los Profetas, para que usted a partir de enero tenga esa oportunidad maravillosa de poder estudiar con nosotros, y va a ser una gran bendición, hermano Willy. Así es, Pastor Ben, Pastor Contreras, hermano Sebastián, qué privilegio. Gracias por la invitación, realmente me siento privilegiado y es un honor para mí estar en este panel donde prácticamente dialogamos acerca del estudio de la palabra del Señor. Nosotros somos doctores en medicina alternativa, el doctor Eric, Alejandra y su servidor, y nos dedicamos más que todo a la medicina preventiva. Entonces, a través del canal de Olan 7, hacemos una cordial invitación a todas aquellas personas que siempre nos sintonizan, hermanos y hermanas, simpatizantes, pues nos alegra muchísimo y es una bendición para todos nosotros. Ahora que vamos a estudiar el libro de Daniel, y también entendemos de que la parte teológica es sumamente importante para la sanidad de las personas. Teología quiere decir el estudio de nuestro Señor. Teos y logía, estudio de nuestro Señor. Entonces, por lo tanto, una cordial bienvenida a todos nuestros amigos, a todos nuestros simpatizantes de diferentes denominaciones que nos están viendo, están observando y también escuchando y queriendo comprobar con la palabra del Señor qué es lo que realmente queremos dar en este mensaje. También un saludo cordial a todos nuestros hermanos que están pasando por diferentes problemas sociales, políticos, que está dentro también del esquema profético que está en la palabra del Señor. Así que bienvenidos a todos ustedes y tomamos atención a este diálogo. Gracias. Amén, gracias hermano Willy, gracias hermanos. Vamos a comenzar y yo quiero hacer una pregunta muy desafiante. En el segundo libro del profeta Daniel, aquí nos presenta una profecía, y esta profecía es la que señala quién es el que va a dominar el panorama mundial, y también a la vez hay una descripción cómo terminará nuestro mundo. Y aquí viene la pregunta, y yo les digo a mis hermanos, los que estamos aquí en la mesa compartiendo este programa, ¿quién es ese hombre? ¿Quién va a dominar el panorama mundial? Porque de eso hoy en día vemos nosotros, que todos están luchando por una supremacía. Pero yo les hago una pregunta a nivel general, ustedes me dirán cómo contestarla. ¿Quién es el que va a dominar el panorama mundial? De acuerdo a la revelación que nos da Daniel capítulo 2, aparece al final de la historia de todos los imperios. Hay 4 imperios claramente descritos. Luego aparece algo más que parecería un quinto, pero en verdad es la continuación del cuarto, ya que menciona que está hecho de elementos como el hierro que componía el cuarto imperio, más un agregado de barro que llega hasta los pies y lo hace tan endeble su base. Pero es aquí que luego llega algo nuevo, totalmente diferente, extraño a la naturaleza de la composición de la imagen. Y es una piedra sacada del monte que golpea muy fuerte a los pies. Hay que prestar atención a dónde golpea. No es arriba en el abdomen o en los pechos o en la cabeza, es en los pies. Es decir, a la altura de la historia de la última parte de la humanidad, como miramos en la imagen. Allí es donde pega fuerte esa piedra y la destruye absolutamente, la desmorona, la hace inservible. Y todo desaparece, como nos cuenta así también el texto bíblico, que no quedó rastro ni del oro, la plata,
el bronce, el hierro, el barro, en fin, todo quedó fuera. Y la piedra comienza a hincharse hasta convertirse en un gran monte. Entonces en eso consiste la visión y la explicación que luego finalmente Daniel se la va a dar al rey. Esto muestra que hay un reino que va a llegar, diferente de los anteriores, pero en los capítulos posteriores, y especialmente el capítulo 7, allí se va a describir los mismos movimientos, pero aquí aparece algo nuevo, y es que en ese nuevo reino hay un hombre. La pregunta pues que hace Benedicto es si habrá una persona. Efectivamente hay una persona, un hombre, y ese hombre no tiene más privilegio que el de ser conducido nada menos que hasta el mismo Dios, simbolizado por un anciano de días. En el capítulo 7 aparece así. Y entonces allí es cuando se enfrenta con ese anciano, y el texto nos dice que a ese hombre se le da todo el reino, todo el poder, toda la gloria, en fin, jamás imaginable. Entonces, esto nos muestra que hay un final feliz para aquellos que creemos en ese hombre, modelo de hombre, el superhombre, y sin embargo tan humilde, que nació en Belén, vivió entre nosotros, cómo vivió, lo que nos enseñó, es lo más sublime que uno pueda imaginar en humillación, en humildad, en mansedumbre, y sin embargo llega a ser el Dios de dioses, vestido de hombre, el que va a gobernar como último gobierno sobre este planeta. De eso trata el libro de Apocalipsis y la invitación a que nosotros nos sumemos a ese hombre. Gracias, pastor. Y bueno, gracias por esta manera de contestar. Ahí es donde realmente un grupo, podría decirse una gran comunidad de cristianos que se chasquearon precisamente con eso. Vemos los relatos, justamente que ellos esperaban, así eran las declaraciones, esperamos al Mesías, al ungido de Dios, a Mashiach, esperamos a ese hombre. Bueno, como bien lo dijo el pastor, y vino realmente en una posición de humildad a este mundo. Tristemente las profecías, los que estudiosos de las profecías no entendieron las profecías realmente, y que eran chasco, pastor, cómo ese pueblo se chasqueó realmente, qué frustración que ellos esperaban a ese hombre, ¿verdad que sí? Porque ellos, en la mente de ellos era que iba a ser un gobernante como los otros países, como las otras naciones circuncidantes, pero realmente no fue así. Ellos entendieron más que venía un hombre, y ese hombre justamente no venía a ser realmente al gobierno del mundo, sino más bien él venía a presentar el reino de Dios. ¿Cómo iba a ser ese gobierno? Tristemente, pastor, se chasquearon, ¿verdad que sí? Contesto acá un detalle interesante y tiene que ver con interpretación de profecía. Hasta el día de hoy tenemos el mismo problema. Y es que en el caso de Gamaliel, Hechos 5 revela esencialmente la problemática judía hasta los días de hoy. Y es que en Gamaliel, cuando él pronuncia las palabras, compara a Jesús con otros agitadores populares de aquel tiempo. Que hubo un tal Teudas, luego un Judas Galileo, así también con este fulano que hizo lo que hizo, los tres murieron, se dispersaron sus seguidores y se acabó todo. Entonces, esa comprensión tan humana, mezquina a la vez, ahí tenemos el texto para que lo repasemos, lo podemos leer mientras estamos escuchando, ¿no? A Gamaliel, que saca a sus acusados, y entonces habla con sus amigos, sus colegas. Y entonces, no ver Gamaliel y los teólogos de aquel tiempo lo que el Antiguo Testamento ya enseñaba, Abraham mismo lo había visto, y es el aspecto, no solamente espiritual, el aspecto de sustitución por los pecados cometidos. Cuando Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo, lo hizo con una obediencia sublime, pero muy penosa, que un padre sacrifique a su propio hijo. Y sin embargo, amaba a Dios, no entendía la orden, pero había que hacerlo, hasta que el ángel lo detuvo. Y la expresión que Abraham usa con su hijo, el hijo le pregunta: Padre, ¿dónde está el sacrificio? No veo el animal. No te preocupes, hijo, Dios proveerá. Y esa expresión, Dios proveerá. Y finalmente proveyó un cordero que aparecía por ahí en las ramas, y ese fue el sacrificio. Bueno, ese es el plan de Dios, que Dios provee un sacrificio. Abraham lo vio y vio que ese era el plan de salvación para el hombre, un sacrificio por los pecados que nosotros cometemos, y después de ello viene la gloria. Pero aquí que los judíos, en los tiempos de Gamaliel y hasta los días de hoy, persiguen el mismo propósito, y es llegar a la gloria, tal como Satanás, estar allí en la gloria,
pero el tema del pecado, del carácter de Dios, se lo deja de lado. Recordemos, Satanás quería imitar a Dios en lo que a poder respecta, no a su carácter. No estaba interesado en imitar el carácter de Dios. Y Jesús, Dios, le da tanta importancia a ese carácter, y es quitar el pecado para que se reflejen los santos, y entonces luego vendrá la gloria, que es lo que los judíos actualmente pretenden. Gracias, pastor. Nuestro tema de hoy es una historia marcada por la intervención de Dios. Vemos que Dios está interviniendo en todo. No ha habido ningún detalle en el cual Dios no ha participado en todo esto. Ahora, hay algo que me llama poderosamente la atención. Y yo les pregunto a mis hermanos, tanto a Willy como a hermano Sebastián, yo les hago una pregunta aquí. ¿Cómo terminará nuestro mundo? ¿Será que va a terminar como bien el mundo lo está viendo, una gran entronización aquí en la tierra? ¿Cómo va a terminar este mundo realmente? Ya. El libro Sí, hermano, continúe. El libro de Daniel lo describe según el capítulo 12, el verso 1. Lo describe con una gran violencia que va a haber en los días finales, cosas por las cuales Dios quiere prepararnos. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de Dios, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros que nos estamos preparando hoy en día mediante la descripción que Dios da por medio de Daniel capítulo 2. Y esto ejemplifica desde el comienzo de un reino ya bien establecido como lo fue Babilonia y la continuidad de los otros reinos que vendrían posteriormente. Y siempre iba a haber esta verdad y la confrontación con el error. Todo lo que manda Dios o describe Dios que se haga y se continúe, Satanás va buscando la manera como imitarlo. En Apocalipsis capítulo 13, nosotros podemos ver en el versículo 8, por ejemplo, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Notemos nosotros que aquí, en los versículos anteriores, se describe un evento del cual vengo señalando de Daniel 12, que este movimiento que se aparea a la causa de Dios, tiene un propósito de perturbar siempre la obra de Dios y quiere resaltar en los días finales, y Dios le va a dar el permiso, le da el permiso también. Como también a la humanidad se le describe el tiempo de gracia para que en ella todos echemos mano de la vida eterna. Va a haber aflicción, va a haber crisis humanitaria, la condición de un carácter será probada en cada uno de nosotros, cada uno de ustedes también. Y juzgará a Dios los actos por las acciones individuales. Recordemos que el Señor Jesús, antes de pasar la prueba máxima, Él con sus discípulos los invitaba a que meditaran un tiempo aparte orando con Él, para que no entraran en tentación. Más sin embargo, los apuros de esta vida o los desgastes físicos llevó a los discípulos a dormirse a menudo. Tanto así que el Señor Jesús les dijo, por fin, le dijo, la hora ha llegado. El pastor va a ser herido y el rebaño va a ser esparcido. Y vosotros seréis probados en esta hora. Describe la historia en el capítulo 22 de San Lucas, y ahí el verso 31, donde dice que llegó la hora y todos abandonaron al Señor Jesús. Esto nos debe dar a nosotros un anticipo de que mientras hay tiempo de gracia, que no está tan plenamente el sofoco que vendrá, como lo describe Daniel 12, tenemos tiempo nosotros de prepararnos, como ahí vemos. Dijo también el Señor a Simón, Simón, aquí Satanás ha pedido para sandearos como a trigo. Verso 32,
Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez ya informado, diría yo, ve y confirma a tus hermanos, diles que se alisten, que se pongan pila, porque si no los va a barrer la prueba. Y dicho y hecho, todo lo confirma el texto bíblico. Cuando la prueba vino, hasta Pedro mismo se fue barrido también. Así es que Daniel 2 nos dice a nosotros que debemos de prepararnos con anticipación. A Dios gracias. Si nos preparamos en todo, podremos ser útiles para otros que necesitan orientarse. Amén, gracias hermano Sebastián. Amén. Vemos que en el capítulo 2 de Daniel, desde el verso 31 al 35, vemos la intervención de Dios. Eso es lo que es Dios revelando todo lo por venir, su mano siempre en el sostén de este mundo. Y también vemos, como bien lo dijo el hermano Sebastián, su intervención. Y esa intervención es desde el mismo principio. Y eso realmente nos da a nosotros una gran seguridad que Dios siempre, desde el mismo principio, ha estado en control del mundo. Ahí, como bien se leyó, el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y eso es una palabra, cuando hablo de principio, desde el mismo principio. Pero aquí hay una pregunta, ¿será que el Cordero de Dios fue inmolado desde el mismo principio? Bueno, Pastor Ben, es bien interesante esa pregunta, pero antes que empecemos con la respuesta, quiero mandar un saludo cordial a todos nuestros amados hermanos judíos que están sintonizando en este momento el programa. Muchas bendiciones, Shabbat Shalom. Bueno, pienso que la profecía, hasta cierto punto, vemos bien de que la palabra de Dios es fiel y verdadera. El Amén. Eterno es fiel en todo. Y por lo tanto, como mencionamos también anteriormente, lo que le sucedió al profeta Jonás cuando fue enviado a Nínive. El profeta Jonás fue elegido por el Señor como profeta para predicar un evangelio de arrepentimiento. Y fue enviado a Nínive con esa función, con ese trabajo. Lo cual indica de que ni él mismo creía que se iban a arrepentir, porque prácticamente no estaba realmente convencido de ese trabajo. Aún así, en su rebeldía y en su desobediencia, de todas maneras, llegó a predicar a Nínive. Entonces, resulta ser que después Nínive se arrepiente juntamente con su rey. Entonces, no siempre uno está esperando una parte negativa de las cosas. Si a lo largo de la historia vemos de cómo el Señor utilizó a sus profetas y a sus siervos, notamos claramente el gráfico y las estructuras proféticas basándonos en la historia profética y la bíblica. Y notamos muy bien cómo, por ejemplo, cuando Daniel menciona la cabeza de oro, y voy a hacer un breve resumen, dice: la cabeza de oro, la enumeración de los metales en orden descendente, no ascendente, descendente. Y estamos en el capítulo 2, versículo 31, ¿no? De la cabeza a los pies y los acontecimientos sucesivos por el proceso destructivo de la piedra insinúan una progresión cronológica. La cabeza en hebreo y arameo significa comienzo o primero. El oro era el metal más popular en Babilonia, y lo podemos ver en el versículo 37 y 38. Pero en Ezequiel 26, versículo 7, nos dice algo con respecto a la cabeza de oro. Dice así: porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que del norte traigo yo contra Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos y carros y jinetes y tropas y mucho pueblo. Se le llamó rey de reyes a Nabucodonosor. El imperio llamaba al rey de Babilonia de esta manera, una forma realmente muy alta para él mismo. Entonces, vemos bien de que la visión le recuerda a Nabucodonosor su dependencia de Dios.
El poder que posee implica la responsabilidad de administrar y proteger, pero eso es algo que se le da como un regalo, no como algo inherente a él. La profecía abarca más que la persona del rey de Nabucodonosor, abarca el reino, o sea, la cabeza de oro, que representa el reino de Babilonia, que fue en el año 605 al 439 a.C. Eso fue la cabeza de oro. Ahora, el pecho y los brazos de plata. Dice, después de Babilonia viene otro imperio, inferior a su predecesor, lo cual indica que la plata no es igual de valor al oro. Va en forma descendente, como el versículo 39. El reino subsiguiente es el de los medos y persas, capítulo 5, 28. A pesar de un campo geográfico más amplio, este reino fue inferior culturalmente. Los conquistadores medos y persas adoptaron la civilización babilónica, lo más compleja y adelantada de ese entonces. Los persas utilizaban la plata como moneda y en su sistema tributario. Y esto fue del año 539 al año 331 antes de Cristo. ¿Qué es lo que nos indica acá? De que Dios utiliza a sus profetas, a sus siervos, para llevar el evangelio de arrepentimiento a todo hecho histórico de los eventos que ha sucedido en la palabra del Señor. Pero sin embargo, todos estos imperios, desde la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, que son imperios, hasta los pies, no llegan a ese arrepentimiento como llegó Nínive. Lo cual indica de que sigue continuamente cumpliéndose las profecías. Gracias, Willy. O sea, cuando tú mencionas, por ejemplo, el oro, la plata, estamos hablando de imperios, ¿correcto? Así es. O sea, imperios que van a gobernar al mundo, claramente. Ahora, en este punto, yo quiero llevarlos a la cabeza de oro. ¿Qué representa, pastor, la cabeza de oro realmente? Como hablamos que ya estos metales, el oro, la plata, el bronce, representan imperios. ¿Qué representa entonces la cabeza de oro? El mismo texto bíblico lo va a decir. Abrimos en Daniel capítulo 2. Lo miramos, versículo 37. Si bien ese texto lo miraremos más adelante, pero miremos el cumplimiento de lo que significa la visión. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder y majestad, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Claramente vemos en este imperio y en este gobernador, este rey en particular, el cumplimiento exacto de la pretensión de Dios. Era revelar a través de metales los diversos y sucesivos imperios. Y el escogido en este caso de Babilonia, efectivamente es un imperio absolutamente provisto de riquezas de oro, sus edificios, sus templos, sus monedas, un imperio vastamente alcanzado. Nabucodonosor fue muy hábil en sus extensiones bélicas, en sus guerras que él llevaba adelante, pero especialmente en sus construcciones. Y en este caso, que el oro lo representara adecuadamente. Él estaba orgulloso, feliz, la riqueza que él tenía. Entonces, la palabra de Dios lo señala como el cumplimiento. No obstante, él tenía una responsabilidad delante de Dios. El texto ahí, Daniel se lo está diciendo y aparecerá después en textos o capítulos posteriores, capítulo 3 y 4. Y es que bajo él hay muchísima gente que depende de él. Y por lo tanto, él es el que les provee todo lo que es el sustento, la protección, todo lo que tiene que ver con la vida de los humanos y aún de los animales depende de él. Y por lo tanto, cuando el hombre está de mal humor, vamos a decir así, y va a imponer leyes opresivas, cosa que él hizo, entonces lógicamente todo se resiente, todo el sistema. Y especialmente en los capítulos que vienen se va a mostrar que él es apenas un administrador, un servidor, no es el Dios. Tal así es como lo presenta Isaías capítulo 14. Hablando en forma de parábola, pero el texto muy claramente se refiere al rey de Babilonia,
capítulo 14, versículo 4, y desde el 13 en adelante, menciona las características prácticamente diabólicas de este rey. Allí, como leemos capítulo 14, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. Va dirigido a él. Y luego el versículo 13 y 14 muestra las características, dije, diabólicas. El querer ser igual que Dios, por la riqueza que tenía en ese tiempo Nabucodonosor. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Igualmente el 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces, esa lección él la tenía que aprender y en consecuencia, hoy es el mensaje para los políticos modernos. Déjenme apenas traer esto para que tengamos confianza. Hace poco nomás en un país sudamericano, conocido de todos, esto está en las noticias, un hombre que creía ser Dios en la forma en cómo imponía su visión religiosa, impidiendo que cristianos puedan desarrollarse con leyes represivas que él había impuesto. Y sin embargo, correr, no sé si usar la expresión, pero como los perros, cuando se le opone el ejército, la policía y la gente que lo busca, ahora su casa está siendo depredada, el hombre buscado por ahí. No hay alguien que, o sea, no hay ser humano que escape a este problema, este descontrol, esta soberbia humana de creerse que es Dios. Lo tenemos en Nabucodonosor, y no obstante quienes repiten el mismo problema, el mismo patrón, de cuando tienen poder y poder absoluto, por más de una década que este señor lo tenía, y finalmente cayó. Y la gente ahora está feliz por un lado, pero también peligrosa la reacción, y volvemos al tema religioso y político. El nuevo gobierno provisional que está habiendo allí, una dama está dirigiendo ello, levantan la Biblia y dice ahora la Biblia entra al palacio. Y cristianos pueden sentirse contentos, pero tengamos cuidado con eso porque vamos de un extremo al otro. Esto nos puede hacer recordar la época medieval también, cuando se creía que al imponer el sentimiento religioso prevaleciente en aquel tiempo, que era el catolicismo, creían que eso era lo correcto y aquella gente que pensaba distinto sufrían las consecuencias. Aquí la política no tiene que mezclarse con la religión, eso es muy claro. Y sin embargo, dije, volvemos de un extremo al otro. Está pasando ahora con este nuevo gobierno provisional. Vamos a ver qué pasará cuando vengan las elecciones. Pero que esta lección de Nabucodonosor nos deje un mensaje. Un individuo que se cree Dios, que abusa de esa facultad, Daniel 3 lo menciona, hizo una estatua para que todo el mundo, sus vasallos, la adoren en nombre de su Dios. Y eso es ofender al Creador cuando Dios tiene sus leyes. En el segundo mandamiento, no te postrarás ante ninguna imagen, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y este individuo, Nabucodonosor, seguía adelante con su historia, Daniel 3, y fue derrotado miserablemente, diríamos, porque sus pretensiones cayeron allí. Dios se burló de él al salvar a sus queridos hijos, 3 hijos que defendieron al Señor. Y cuanto más Daniel 4, cuando quedó humillado por 7 años. Que esta lección, amigos, nos muestre, en el caso de Nabucodonosor en particular, Dios lo muestra para que hoy, tanto políticos por un lado, pero aquí no somos políticos, apenas estamos opinando de un fenómeno social, político que está apareciendo en nuestros países latinos, pero como religiosos decimos, tomemos la Biblia, políticos por un lado, aprendan la lección, pero los creyentes por el otro, que a veces humillados por los políticos. Les cuento, amigos, que están corriendo audios y videos por las redes y llegan hasta nosotros de ese país, temblando la gente, que las represalias y todas estas cosas. Y entonces el consejo que les podemos decir es confíen en la palabra, vean el libro de Daniel, que oren mucho como hacía Daniel, para que Dios se revele allí, muestre su gracia a través de espadas afiladas. ¿Y quiénes son las espadas afiladas? Lo fueron los 3 jóvenes hebreos en el horno ardiente, lo fue Daniel, es decir, creyentes afilados en la palabra, consagrados, que puedan expresar sus ideas limpiamente, sin agresiones ni ironías, pero decir que Dios sigue reinando para que los políticos, ellos bajen un poquito de donde se creen que están, aprendan lección para que Dios los pueda bendecir a ellos y a la población que dirigen. Amén. Amén. Mis hermanos, aquí vemos nosotros un principio, el principio del libre albedrío. Los hombres, las naciones, tenemos que aprender este principio. Dios nos ha dado un libre albedrío a cada uno de nosotros. Pero una cosa que tenemos que aprender es que este principio es condicionado. Esto tenemos que aprender eso, ¿no? Eso quiere decir que
aunque los seres humanos hoy en día son libres, claro que sí, dentro de él existen límites, hay limitaciones, somos limitados. Cada vez que el libre albedrío del hombre comienza a interferir los planes de Dios, miren qué importante es esto, como el caso de estos gobernantes, él actúa redirigiendo la historia. Siempre Dios está redirigiendo el camino de volverse a él. Siempre ese es el patrón que vemos en toda la historia. Por ejemplo, cuando Dios viene y va a crear el mundo, tenía un plan para toda la humanidad, y un plan maravilloso realmente, un gobierno maravilloso, un gobierno eterno. Ese era el plan de Dios, el plan original de Dios. Pero más sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Y Él lo muestra en una historia, podría decirse lineal, digamos lineal, es muy que se puede ver, ¿no? Más sin embargo, el hombre, por su libre albedrío, ¿qué fue lo que hizo? Desvió su ruta que Dios había propuesto desde el mismo principio. Entonces lo vemos nosotros. También Dios, me encanta eso, que Dios es tan respetuoso, ¿no? También respeta ese desvío. Eso es realmente increíble de parte de Dios, porque Dios no es tirano como muchos piensan, ¿no? Que tú te desviaste a matarte, a eliminarte, a raerte de la tierra. No es así. Dios se sigue manifestando realmente con amor eterno, dice el profeta, yo te he amado. Entonces vemos aquí nosotros que Él siempre está, hermano Sebastián, hermano Willy, pastor, siempre anda Él respetando ese límite, siempre. Ahora, lo más interesante de todo esto es que Dios siempre tiene un propósito final en todo. Entonces vemos aquí que en la historia de Nabucodonosor, representada en la cabeza de oro, que justamente estamos hablando del imperio babilónico, bien lo dijo el pastor, eran conocidos porque ellos, el amor de ellos era el oro, les encantaba el oro, prácticamente querían tener el oro, como que le hace a uno sentirse bien, ¿verdad que sí? Poderoso. Poderoso, ¿no? Y realmente yo les voy a decir a ustedes, se siente muy bien cuando uno tiene un poder, se siente muy bien, los anillos, las alhajas, el collar, se siente uno muy bien prácticamente, yo les digo por experiencia. Así que mis hermanos, todo esto era el imperio de Nabucodonosor. Más aún todavía, él gobernaba su trono, dice, el trono donde él gobernaba era de oro. Cuando él quiso edificar la gran Babilonia, la ciudad de oro. Hoy en día, mis hermanos, tenemos grandes ciudades construidas por el hombre, las ciudades más hermosas. Podemos ver ahí como Dubái, por ejemplo, ¿no? Si usted mira como es una foto de la ciudad de Dubái, usted se queda impresionado. Por ejemplo, una suite en Dubái vale $3,500, imagínese usted, ¿no? Algo increíble en la noche, ¿no? Algo impresionante realmente de esto, ¿no? Nabucodonosor quería hacer esto. ¿Por qué razón? Y aquí viene el punto principal en todo esto, mis hermanos. Bueno, más aún todavía cuando Nabucodonosor, ahí está la ciudad de Dubái, ¿verdad? Para ver es una parte, pero hay una parte más completa, donde uno puede ver tanta belleza, realmente puro oro, ¿no? Más sin embargo, vemos nosotros que cuando el rey Nabucodonosor salía en sus comitivas, el trono movible pues era un trono de oro, la corte, por ejemplo, realmente era increíble. Ahora, ¿por qué hablamos de todo esto, mis hermanos? Porque todo mundo quiere tener un reino eterno, ¿verdad que sí? Eso es lo que hay en el corazón, hermano Sebastián, eso es lo que nosotros tenemos. El hombre quiere crear un imperio eterno. Ahora, la pregunta es, ¿será que eso es posible? Esa es la pregunta. ¿Podremos nosotros tener un reino eterno? Es bastante desafiante la observación suya, Tommy, mientras hablaba del metal precioso que es el oro, y usted diciendo que se sentía bien tener poder y usar, si es posible, todos estos metales, ¿no? Yo diría, desafiante a cualquiera, ¿puede alguien lucir cantidades de oro y salir a la calle sin protección? Hoy en día no. Usted vive un engaño. Sí. Desde el momento en que usted se pone o se cuelga algo de oro, mire, hay mujeres a quien le han arrancado hasta las orejas, por ciertos colgantes y todo, pero de arrebato, el reloj casi le cortan la mano. ¿Por qué exponerse uno cuando las calles del cielo son de oro? Entonces, nosotros no debemos de ir y correr por todo eso. En 1 Corintios 2:9 me gusta lo que dice el pasaje bíblico, para emprender el alma de todo
creyente. ¿Verdad? Si estamos viendo las fotos de Dubái, bueno, ¿quién no le da el crédito al hombre? 1 Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Así es que nosotros hemos de entender que Dios es fiel a sus promesas y que aunque nosotros no las podemos ver, pues según Isaías 59, 1 y 2, describe también la condición del ser humano. ¿Por qué no podemos nosotros tener acceso a ver estas cosas? Es aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Verso 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Así es que si Dios me promete a mí y a ustedes también una hermosa ciudad, y que ya está construida, ¿verdad, pastor? Amén. Ya está construida. Está esperando a los huéspedes. Así es Mansiones que, celestiales. no hemos de estar ahí pensando en el oro nosotros. Ahora, hay algo importante, hermano Sebastián, por ejemplo, aquí el hombre, ¿no? En esta representación de la imagen vemos la sucesión de reinos, y en esto, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Lo que podemos ver en esto, mis hermanos, es el intento del hombre en construir un reino eterno. Eso es lo que vemos, prácticamente, la secuencia, ¿no? Sí, eso me quedó pendiente de contestárselo a usted, pero si nosotros vemos en el Salmo 90, versos 9 y 10, ahí está bien clarito. Yo no creo que haya un hombre que pueda vivir hoy en día al igual que Matusalén, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Versículos 10. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Es lo mismo que dice el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 13. Mientras vivimos debemos de pensar para Dios. Vamos ahora, los que decís hoy y mañana, iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Verso que sigue. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Qué les parece? ¿Es que el hombre puede vivir eternamente en la tierra? Qué gran mensaje que Dios para aquellos que queremos perpetuar la vida en esta tierra, ¿verdad que sí? No se puede. No se puede definitivamente. Pero no solo es el intento lo que hay dentro del hombre, la intención que hay dentro del hombre con construir un reino eterno, sino también aquí hay un punto bien importante que yo creo que me gustaría comentar tanto pastor como Willy, ¿ya? Una imagen. ¿Qué es lo que quiere el hombre? El hombre quiere pretender ser igual que Dios. Miren qué detalle más importante, y ahí podemos nosotros hablar mucho, porque hay alguien que sí quiere ser igual que Dios. Pastor Willy, ¿será que se podrá pretender ser igual que Dios? Bueno, hay una increíble, pero es cierto esto, el hecho, ya esto podemos buscar un poquito más atrás en el Antiguo Testamento, menciona claramente que en el cielo hubo una batalla entre los ángeles buenos y los ángeles malos. Ahora, el misterio de la iniquidad. Es un misterio, ¿cómo es de que Luzbel o Lucifer empezó a tener ese orgullo de querer ser igual a Dios? ¿Cómo se originó tal cosa en él, siendo uno de los querubines allá en el cielo? Es un misterio. Eso se llama el misterio de la iniquidad. Pero más allá de eso, una vez que ellos fueron prácticamente exiliados
del cielo y fueron echados aquí a la tierra, la tercera parte de ellos, juntamente con sus ángeles, vemos de que el enemigo de las almas ha utilizado instrumentos humanos a lo largo de la historia bíblica también. Y notamos capítulo por capítulo cómo Satanás se ha ensañado con las personas que quieren y pretenden ser igual a Dios. Y en este caso podemos notar también el caso del rey Nabucodonosor. Como menciona también el pastor Ben, dijo el libre albedrío. Así por así es el hecho de que un ángel de maldad pueda cautivar tu mente y querer ser igual a Dios. Primeramente tenemos que permitirle que sea así. Y si le permitimos es que estás usando tu libre albedrío. Dios no te está prohibiendo, pero te está dando a escoger qué es lo bueno y qué es lo malo para ti. En todas las cosas. Y en este caso la influencia maligna de los ángeles de maldad, con la orientación de Satanás, lógicamente ha influido en la vida de los grandes gobernantes, los grandes reyes de la historia humana. Hoy en día estamos prácticamente en una situación bastante clara con respecto a quién quiere ser el que quiere ser igual a Dios o pretende ser igual a Dios, queriendo controlar el mundo entero. Eso ya viene, imagínense, desde el punto de vista ya del mismo carácter de Satanás. Me gustaría enfatizar un poquito en el versículo 2:41, los pies de hierro y barro cocido, de la estatua del sueño que tuvo Daniel. El texto no describe este nuevo reino como separado del reino que le precede, pero el reino se le añade un nuevo elemento, el barro cocido. Hay aquí 3 niveles de significado. Será un reino dividido, primeramente. Desde la caída de Roma, caracterizada por la unidad, la región de este último imperio será dividida y nunca alcanzará la plena unión, según la profecía. ¿Ve? Será una parte fuerte y parte frágil. El hierro es la fuerza y el barro la debilidad. El reino ahora dividido se convierte en una composición heterogénea de elementos débiles y fuertes. Luego se mezclarán por medio de alianzas humanas, dice el versículo 43. La visión describe una prisa para cerrar alianzas que nunca resultan. El hecho de que una renovada preocupación por la unidad caracterice el tiempo del fin es muy pertinente en la actualidad. Nunca en la historia humana ha habido tantos intentos mundiales por la unidad. Es la característica distintiva de los políticos modernos. Pero la alianza más audaz se llama Nuevo Orden Mundial, que con las siguientes lecciones y las siguientes sesiones tendremos más análisis al respecto. Lo cierto es de que es realmente blasfemia de que un ser humano quiera ser igual a Dios. Y la palabra de Dios realmente lo dice en una forma clara y concreta. Entonces estemos vigilantes, estemos atentos. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 3 al 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahí está claramente, queridos hermanos, amigos televidentes, cómo la palabra de Dios nos explica claramente acerca de esta característica del enemigo de las almas. Gracias, Willy. Para ir terminando, yo quiero hacer una conclusión, y pastor, quizás usted me ayuda, acerca de la palabra imagen, Selem, ¿verdad? En el vocablo que se traduce, ¿no?, como imagen. Si nosotros vamos a Daniel 2:31, quisiera que me pusieran en la pantalla Daniel 2:31, en esa versión. Ahí dice, tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen
Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Ahí comparémoslo con Génesis capítulo 1 y verso 27. Vamos a Génesis capítulo 1 y verso 27. Aquí quiero que el pastor tú me ayudes en este asunto. Y dice, y crió Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. ¿Qué conexión hay aquí realmente con la imagen que vio Nabucodonosor? Comento, amigos, algo que puede ser interesante, y es que al comparar un par de imágenes, una la que aparece en Daniel, la otra la que aparece en Apocalipsis, es muy interesante ver la relación que hay entre ambos. En el caso de Daniel es conocido, la imagen describe la sucesión de reinos. Allí aparece la historia modelada de los reinos de la tierra. Mientras que la imagen que aparece en Apocalipsis, esto es cuando Juan contempla en visión la imagen del Hijo de Dios, se le aparece en visión. Y allí dice que las partes que tiene el Cristo allí, su cabeza, sus ojos, sus brazos, su voz, sus piernas como bronce bruñido, etc. Tal vez en otro momento veríamos muy detalladamente la comparación de ambos, la imagen del hombre y la imagen del Hijo de Dios acá. Y ambos tienen en común el siguiente elemento. Aquí se describe una historia modelada. Se dice, tú serás la cabeza, luego de ti viene un reino. Mientras que aquí se escribe al modelador de la historia. Él es el que hace la historia. El Cristo acá es cuando le dice a su iglesia, le dice, yo te aconsejo esto, que tú hagas esto. Y entonces sus seguidores son los que van formando la historia cristiana cuando le están obedeciendo. Pero aquí que junto con ello aparece la historia de las naciones y especialmente en relación con su iglesia. En suma, aquí tenemos dos que modelan. Uno es la imagen de Nabucodonosor, aquí la imagen del Cristo en Apocalipsis capítulo 1. Lo que importa es, Dios envía esto para que el hombre mire, aquí ya esto es lo que va a pasar. Y todo esto va a ser destruido hasta que aparezca el gran Hijo de Dios como último rey. Pero aquí es el Cristo es el que está modelando al guiar a su iglesia a través de los sellos lo mismo, e incluso en la guerra que hará contra los reinos de la tierra y mostrar que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero se le reveló al comienzo en el capítulo 1. Para que nosotros tengamos confianza en nuestro Dios que revela estas cosas, que creamos en Él. A esto decirles, amigos, que queremos unirnos en las oraciones. Están llegando mensajes de que en diversos pueblos se están uniendo, depende de los horarios de los países. Yo aquí apenas quiero comentar de amigos que son de Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela. Son muchos de esos amigos que envían mensajes pidiéndose que se unan en cadena de oración por sus respectivos países. Amén. Nos sumamos a ellos, diciéndoles que de acá Amén. vamos a hacer las oraciones y hacer que los amigos que están orando sepan y que conozcan que hay otros que están orando y a través de la producción hacer esto, porque es lo que hacía Daniel en sus días. Cuando tenía problemas los políticos allí de Nabucodonosor que quería matar a sus siervos, inmediatamente se fueron a hacer oración. Aquí lo mismo, apoyar las oraciones de muchos pueblos que están pidiendo a Dios misericordia por sus respectivos gobernantes. Con ello deseamos que Dios los bendiga. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Estamos nuevamente muy pronto en nuestro siguiente programa y nuestro deseo es que usted nos acompañe. El Señor les guarde. Amén.